Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar en su programa Noches de Cultura. Estamos hoy grabando desde las instalaciones de la Cámara Puntarenense de Turismo. Un agradecimiento a los administrativos de esta Cámara por habernos prestado la sala. Y estamos con un artista descendiente de puntarenenses, cuyo nombre es Juan Manuel Delgado Méndez. Muy buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. ¿Quién es Juan Manuel? Sí. Bueno, primero, muy buenas noches a todos los televidentes. Para mí es un gran honor estar en este programa para hablar un poquito sobre mis raíces de Punta Arenas y también sobre mi carrera artística a nivel nacional e internacional. Muy bien, fíjense que Juan Manuel, ya ustedes lo están escuchando, pues tiene un acento que no es como muy porteño, pero Juan Manuel es descendiente de puntarenenses. Eso es la grandeza de esta ciudad, la grandeza de este puerto que ha producido, ¿verdad?, para exportación también. Juan Manuel, cuéntenos, sí, ¿cuáles son sus raíces? Mi familia al lado de mi papá tiene una gran trayectoria en esta hermosa provincia de Punta Arenas. Mi abuelo paterno, Alberto Delgado Bonilla, nació en Punta Arenas en 1916 y él ha obtenido cargos muy importantes para esta provincia como gobernador, como capitán de puerto, como comandante de plaza, como empresario de la pesca y finalmente como diputado para la provincia de Punta Arenas en el año 1966 hasta 1970. 70, sí. Y lamentablemente él falleció en el año 73 y yo aún no he nacido, entonces no tuve el gran honor de conocer a mi abuelo. Ese era su abuelo paterno. Mi abuelo paterno. Muy correcto. bien. ¿Y su papá? Sí, y mi papá también nació obviamente aquí en Punta Arenas, entonces siempre para mí es un gran honor estar en esta provincia. Y también comento sobre mi otra familia materno. Mis abuelos maternos tenían una propiedad en El Roble que se llamaba y sigue siendo llamado La Coruña, porque mi bisabuelo materno nació en La Coruña, en Galicia, en España. Entonces aún tienen los nuevos dueños tienen siempre ese mismo nombre. Ese nombre, conservan el nombre. Sí, entonces yo cuando era niño visitando Costa Rica de Canadá, siempre pasábamos todas las vacaciones ahí, entonces yo siempre estuve muy cercana a esta provincia y ahorita estoy muy feliz de estar aquí aprovechando de toda la belleza, naturaleza y también obviamente del sol y de la gente y todo el ambiente de esta provincia. Claro, les indico que Juan Manuel, como ya lo hemos presentado, es un retratista, es un pintor retratista figurativo. Ahora él nos va a explicar todo esto, ¿verdad? Porque son cuestiones muy técnicas del arte. Tiene las intenciones de hacer una exposición de su obra, que es muy importante. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de esta obra en este programa. Piensa hacer una exposición en la Casa de la Cultura de Punta Arenas, y esto pues vamos a esperar después de este próximo mes de marzo, para ver si es posible que ya la Casa de la Cultura de Punta Arenas esté totalmente restaurada, que en estos momentos está siendo restaurada por Patrimonio Nacional, y entonces en ese momento pues vamos a tener sin duda alguna la presentación de las obras de Juan Manuel Delgado, y pues quiero invitarlos e invitarlas desde ya para que asistan a esa exposición que posiblemente, no sé si en el mes de abril, de mayo, pero vamos a procurar tenerla en la Casa de la Cultura de Punta Arenas. Juan Manuel, ¿y usted dónde nació? Yo nací en San José en el año 1987, pero a los 3 años fui con mis papás a Canadá por asuntos laborales, y cuando mi papá terminó sus funciones ahí, decidió quedarse en Canadá y ahí nos fuimos creando y fui a toda
la escuela, en la universidad. Yo estudié arquitectura, pero siempre, antes de eso, trabajé con un gran artista en Canadá que me enseñó todas las técnicas y ahí empezó mi amor por el arte. Entonces yo sabía que siempre quería esa ruta en mi vida y después de terminar arquitectura regresé a Costa Rica y decidí dedicarme 100% al arte. Muy bien. ¿Cuánto tiempo vivió usted en Canadá? Desde los 3 años hasta, diría, los 21 años. Entonces, prácticamente la mayor parte de mi vida, pero sí, como mencioné antes, yo siempre vine a Costa Rica a vacacionar y estar con mi familia. Claro, sí. Bueno, y que, dice que conoció a este artista. Sí. Entonces, por ahí empieza ya la motivación para pintar. Sí, él primero me enseñó cómo dibujar, porque eso es lo primordial para la pintura. Sí. Y más en la pintura realista. Si uno no puede dibujar y tener buena técnica, va a ser muy complicado luego añadir colores. Claro. Entonces así empezó todo. Y después él enfocó en la acuarela, en el carbón, digamos, ir lentamente porque el óleo es muy difícil, ¿verdad? Sí. Y lleva muchísima técnica para poder focalizar una gran calidad de obra en eso. Bueno, pero entonces este artista le enseñó técnicas sí, pictóricas. Exactamente. La acuarela, el carbón y el óleo. Es correcto. Ok, tal vez para que quienes nos están viendo sepan más o menos, tal vez muy rápido, sí, nos cuenta cuál es la técnica de la acuarela, cómo se ve una acuarela, cuál es la técnica del carbón, cómo se visualiza una obra de carbón, y el óleo, que es un aceite, es sí, la pintura en aceite, en fin, ¿cómo es eso? Claro ¿Y por qué es tan difícil el óleo? Claro que sí. Bueno, el carbón o un dibujo a lápiz siempre, no diré que es lo más fácil, pero siendo blanco y negro, ¿verdad? No tiene ese aspecto de la mezcla de los colores y es más fácil, digamos, si uno hace un error, borrarlo y empezar de nuevo. Pero también en el carbón o en el lápiz sí, se juega con la luz y la sombra. Sí, la luz, el contraste, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a empezar a hacer un dibujo más, algo muy realista, hay que ver primero qué es lo más oscuro y qué es lo más claro, así para tener la balanza de una vez y ahí uno va formando como un escultor, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. En la acuarela sí uno no puede cometer un error porque es muy complicado arreglar ese asunto, ¿verdad? Pero la acuarela ya comenzando usando agua, mezclando con la pintura de acuarela, ¿verdad? Usando el pincel, ¿verdad? Pero eso es más para paisajes y cosas así, es más adecuado. El óleo, ¿verdad? Que es una técnica muy antigua, muy clásica, es algo que usamos diferentes colores mezclando con un aceite de linaza, lo más común, ¿verdad? Para dar más profundidad, para que la luz pueda brillar dentro de los colores que uno está aplicando. Entonces lleva muchísimo más técnica y hay que ser muy preciso, específicamente yo como retratista o figurativo que pinto caras o gente cotidiana trabajando en sus labores en la calle, pintarlo con mucha exactitud y eso lleva muchísima técnica en cómo mezclar los colores, porque si uno falla por un poco, no se va a ver como debería ser. Tal vez, yo no soy pintor, pero la acuarela, el cuadro terminado, se ve como un color suave. Muy suave, sí. Muy suave. Porque tiene una mezcla de agua, ¿verdad? Casi que desteñido. Exactamente, sí. Eso entonces es lo propio de la acuarela. Exactamente, sí. ¿Y la mezcla de colores se puede hacer? ¿En la acuarela? Sí. Sí, eso es una técnica que no lleva mucho cuerpo, como el óleo, ¿verdad? Que se ve el peso de la pintura. Como uno está mezclando con agua, entonces lo ideal es usar mínimo el color, ¿verdad? Para captar diferentes brochas y técnicas. Digamos, si uno está pintando una casa, como el gran pintor costarricense Fausto Pacheco, ¿verdad? O un paisaje o algo así, es más rápido, ¿verdad? No es tan detallado como el óleo, que uno precisamente está tratando de
de pintar, más si uno es hiperrealista, que significa que uno está tratando de captar más de lo realismo, digamos, todos los poros de la cara o todos los pelos, algo así, ¿verdad? Entonces, el óleo en la pintura lleva muchísimo más detalle. Y en el óleo los colores son muy fuertes. Resaltan mucho más, sí, porque llevan óleo y llevan peso, ¿verdad? Y eso también es muy importante para que la obra pueda durar cientos de años. Uh-huh. Sí. Inclusive he conversado con artistas, con pintores, que dicen que el óleo se puede modificar, inclusive cuando ya ha pasado cierto tiempo de haber pintado el cuadro, que todavía se puede sí, mover algo del color, no sé. Sí, lo bueno del óleo es que, bueno, primero que nada, es muy lento en secar, que es un beneficio porque si uno hace un error, uno lo puede corregir. Después que termina de secar la pintura, que una pintura, bueno, como artista decimos que uno nunca termina una pintura porque uno siempre lo puede mejorar. Pero una pintura seca muy lenta, digamos, duraría 6 meses a un año para completar más o menos de secarse, después para ponerle el barniz para protegerlo más con el ambiente y la luz, ¿verdad?, del sol. Pero también es muy importante el hecho de que sí, si se seca una pintura, uno puede seguir modificándola a través de los años, ¿verdad? Entonces eso es muy bueno de esa técnica. Claro. Y bueno, usted lo hemos presentado como un pintor retratista figurativo. Figurativo, sí. Muy bien, ok. Bueno, retratista pues hace retratos. Retratos, sí. Tal vez explicarle a nuestros televidentes qué es un retrato. Sí. En pintura, en arte. En arte, sí. Un retrato en el arte no es como necesariamente un retrato en fotografía, porque en la pintura, como el gran maestro Rembrandt dijo, que uno debe captar el alma de la persona, uno debería tener ese lenguaje o esa conversación invisible con la pintura. Entonces tiene que sentirse real, usando obviamente diferentes técnicas, no solamente pintando muy liviano o con capas, sino también con texturas en diferentes áreas para que uno pueda sentir a esa persona. Y no solamente una reproducción que se vea como la persona en sí mismo. Entonces ese es el aspecto que uno tiene que dominar como retratista. ¿Y cuál sería la diferencia entre un retrato en pintura y un retrato en fotografía? Sí, obviamente una fotografía siempre va a ser más realista, digamos, claro. Una pintura, por eso, no necesariamente tiene que ser tan realista. Si uno ve obras de grandes maestros como John Singer Sargent o Bouguereau, uno ve que ellos a veces no ponen todos los detalles o es una pincelada muy rápida, pero si uno lo ve de lejos se ve muy real. Entonces eso es la pintura, ¿verdad? Tratar de minimizar ciertos detalles, jugando con la luz, con la sombra, con la textura, para crear una obra en su totalidad que la gente puede tener, como mencioné, esa conversación invisible, que se siente que la persona está enfrente de uno. Y en el caso de la fotografía, eso pues no, es como ver en el espejo. Es como ver en el espejo, sí, lo que refleja la luz, ¿verdad? Exactamente, sí. Muy bien. Bueno, estamos en el programa Noches de Cultura, estamos con el pintor retratista figurativo Juan Manuel Delgado Méndez, descendiente de puntarenenses, y por eso lo hemos querido traer. Recordarles que va, en los próximos meses probablemente va a estar exponiendo su obra en la Casa de la Cultura de Punta Arenas. Retratista figurativo. Sí. Tal vez en 2 segundos, para continuar ahora en el próximo segmento, ¿qué se entiende por figurativo? Retrato es la cara, figurativo es todo el cuerpo. Okay. Así es simple. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros líderes UH, profesionales formados con visión global, metodologías activas de simulación práctica y herramientas tecnológicas. Excelencia es educar a las nuevas generaciones en la enseñanza del inglés, con novedosas tendencias facilitando su formación y aprendizaje. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia.
Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Liberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli, Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. Regresamos con su programa Noches de Cultura. Juan Manuel, retratista figurativo. Sí, Entonces, el retrato es la figura humana. correcto. Entonces, no se puede hablar de un retrato, por ejemplo, de un árbol. No, No. Ni de un barco como lo tenemos aquí al fondo. no. Ok, perfecto. Entonces, el retrato es la figura humana. Pero también figurativo, decía usted al finalizar el primer segmento, que era toda la figura humana completa, el cuerpo humano completo. Exactamente, sí. Ajá. Lo figurativo es el cuerpo en su totalidad, pero también puede estar cortado. Uno no necesariamente tiene que pintar de cabeza a los pies, ¿verdad? Puede estar sentado, puede estar acostado. Y lo diferencial, lo que dijiste anteriormente, por ejemplo, si uno quiere pintar un objeto, eso se llama un bodegón. Un bodegón. Eso sería cualquier objeto de la naturaleza muerta, digamos. Esta computadora sería un bodegón, ¿verdad? Pintar esta computadora sería un bodegón. Exactamente. Un retrato, nuevamente, es solamente la cara. Una figura humana es figurativa, que es tratar de llegar hacia todo el cuerpo humano. Generalmente se concibe el retrato como del pecho hacia arriba. Sí, más o menos. Para muchas de las salas de expresidentes quieren que sea, como usted dice, de pecho hacia arriba, porque si es solo la cara, ¿verdad? La cara generalmente es de 20-25 centímetros y sería una pintura pequeña y no tiene ese volumen, ¿verdad? Que requiere una pintura más grande. Sí. Aparte de que, digamos, el pecho le va a dar más volumen y se va a visualizar mejor como la persona. Más presencia también. Más presencia, sí, más como cómo era la persona, si ya no está. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entiendo, Juan Manuel, que usted ha pintado figuras famosas, figuras importantes de la política. Bueno, sabemos los problemas que tiene la política, pero hay figuras políticas en nuestro país y usted ha pintado esas figuras. Ha pintado también figuras deportivas. Sí. ¿Cuáles figuras políticas ha pintado usted? Sí, bueno, yo pinté al Papa Francisco en el año 2013, donde le entregué un retrato en el Vaticano, siendo uno de los primeros artistas en el mundo de pintar al Papa. Perdón, sí. Ahora vamos a ver esa pintura del Papa Francisco y después vamos a hablar más de ella. Sí. Entonces, pinté al rey Simeón II de Bulgaria en el año 2014, donde soy el segundo artista más joven en la historia en pintar un retrato oficial de un rey después del gran maestro español Diego Velázquez, cuando pintó al rey Felipe IV en 1623 a los 24 años. Yo tenía 27 años. Pero no solo, me parece a mí que tal vez no solo el artista más joven en pintar un rey. No sé, tal vez me equivoque. Sí. El primer artista costarricense. Eso sí, eso sí. Que pinta el rey. Eso sí. Okay. Sí. ¿Y figuras políticas nuestras? Bueno, primero diría que yo he pintado varios expresidentes para salas institucionales, como la expresidenta de la Corte Suprema, doña Isabela Villanueva, don Abundio Gutiérrez, para la sala expresidentes de la Junta de Protección Social. También he pintado a presidentes de la República a nivel privado, como don Oscar Arias, como doña Laura Chinchilla. Sí. Muy bien. Y también entiendo, y ahora vamos a ver, que ha pintado figuras deportivas. Sí, yo pinté a Keylor Navas en el año 2016, cuando estaban
Bueno, yo se lo entregué en el Proyecto Gol en Alajuela unos días después que creo que perdieron con Jamaica en la calificación de ese mundial, ¿verdad? Entonces no estaban de muy buen ánimo, pero de todas formas logré entregarle el retrato a Keylor, que fue muy amable y muy agradecido, ¿verdad? Ahora, tal vez, bueno, yo me lo pregunto y me imagino que muchas personas se lo preguntan. ¿Cómo hace usted para pintar un retrato? ¿Recuerda mentalmente cómo es la persona? ¿O tiene que estar viendo una fotografía, periódicos, qué sé yo, varias fotografías de diferentes ángulos? En fin, ¿cómo es eso? Esa es una muy excelente pregunta. Y si uno va a pintar una figura pública, obviamente ellos casi nunca tienen tiempo para nada. Sí, entonces, no se van a poner ahí al frente para que usted pinte. Exactamente, sí. Porque a lo clásico, a lo antiguo, siempre, antes de existir las cámaras, ¿verdad? Siempre la persona está enfrente de uno durante 100, 200, 300 horas sin moverse, que eso sería lo ideal, porque uno está viendo, digamos, la piel y la luz como rebota de la camisa, las arrugas, todo con el ojo propio. Eso es lo mejor, porque una fotografía ahora son muy buenas y eso ayuda mucho, pero también no es copiar exactamente la fotografía, porque... Sí, porque entonces sería una copia. Sí, pero también, digamos, por eso hay que introducir las texturas como hablamos y también usar la técnica para que se vea como si uno lo estuviera pintando enfrente usando la fotografía. Pero la fotografía es muy importante porque no requiere la persona. Claro. Y uno puede usar, digamos, diferentes fotos de perfil, de frente, para ver como diferentes luces, diferentes tonos, ¿verdad? Para aplicar eso en que resulta a tener la mejor posibilidad. Claro. No sé, se me ocurre pensar en un cuadro figurativo, la maja. Sí. La maja desnuda, la maja vestida, pero me imagino que la maja tuvo que estar ahí. Enfrente, sí. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Y ahora, pues sí, una persona tan ocupada como don Oscar Arias o como Keylor Navas, pues no se van a venir a sentar ahí muchos días, muchas horas, ¿verdad? Exactamente. Y también para mencionar en ese caso, también uno como artista, como recomendación, digamos, uno no puede ir al internet y escoger una foto y pintarlo sin permiso del fotógrafo. Eso también es algo muy importante. Del fotógrafo. Del fotógrafo que tomó la foto. Obviamente, igual, yo no tomé la foto de Keylor Navas. Yo le pregunté al fotógrafo que tomó las fotos oficiales de todos los jugadores en ese tiempo y me dijo que no hay ningún problema, porque yo le dije que, digamos, cuál era el propósito mío en pintar a Keylor Navas y por qué quería hacerlo, y él dijo que no hay ningún problema, entonces uno va adelante. Y también para mencionar más, para profundizar este punto, porque es importante, cuando yo pinté a Franklin Chang en el año 2013, yo tuve que pedir permiso no solamente al fotógrafo, sino a NASA, por usar el escudo a NASA. Sí. Entonces, todo eso lleva un proceso, pero también es importante para la gente que quiere pintar o quizás entregarle un retrato a una figura pública en un futuro, que haga todo, ¿verdad?, así como debería ser, con orden y legal. Fíjense ustedes qué interesante, no es solo el arte de pintar, sino también la manera de buscar todos los permisos, sí, de cumplir una serie de requisitos de carácter quizás legal para poder mostrar luego ese trabajo públicamente. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Bueno, Juan Manuel, aquí tenemos un retrato. Sí. ¿Qué nos puede usted decir de este retrato? ¿Quién es? ¿Por qué lo pintó? ¿Qué fue la motivación que tuvo para hacerlo? Este es un retrato a carbón de mi abuelo paterno. Y este señor era puntarenense. Sí, él es quien mencioné al principio, que nació en 1916, Alberto Delgado Bonilla, y es un dibujo a carbón, ¿verdad?, donde yo estaba intentando plasmar, como nunca lo conocí, sus características, ¿verdad?, su bigote, sus ojos,
Y quería usar carbón porque era una técnica más íntima, ¿verdad? Como el blanco y negro siempre es más emotivo que el color, entonces quería hacer eso para recordar su presencia. Muy bien. Usó una fotografía, por supuesto. Por supuesto que sí, una fotografía. Hubiese querido más, pero no, en ese tiempo estaba viviendo fuera del país y no tenía acceso a muchas de esas fotografías. Usted acaba de decir algo que tal vez la gente no comprenda mucho. El blanco y negro, Sí, que hoy podríamos pensar que ya es algo que no existe, que nadie usa, que no está de moda, que no gusta, en fin. El blanco y negro, ha dicho usted que es algo más, que el blanco y negro es más emotivo sí, que el color. sí. Hoy, por supuesto, todo es color, Todos colores, sí. ¿verdad? Bueno, y ahora hay una gran facilidad para tomar las fotografías, porque están pues los teléfonos celulares, y entonces todo el mundo se convirtió en fotógrafo. Sí, Y los pobres fotógrafos ya no tienen trabajo, sí. ¿verdad? Porque antes un fotógrafo se le contrataba para un matrimonio, para la primera comunión, para un bautizo, para una fiesta, en fin, para un acto importante. Y él iba con sus cámaras, sus luces que de pronto explotaban y todo eso, ¿verdad? Ahora no. No. Pero el blanco y negro, ¿por qué es más emotivo? Sí, bueno, cuando yo estudié arquitectura, nosotros siempre tuvimos que tomar fotos en blanco y negro, con las cámaras viejas, ir al cuarto oscuro y... Las cámaras de película. Sí. Y producir todas las fotos con los químicos en el cuarto oscuro. Entonces, la razón por eso es que una foto en blanco y negro tiene más que decir, ¿verdad? Tiene un aire místico, emotivo, que el color no tiene. Y es más complicado para mí, y creo que para muchos, obtener una buena foto en blanco y negro que una foto en color. Porque nosotros vemos el mundo con los ojos en color, no en blanco y negro. No en blanco y negro. Entonces nosotros con el blanco y negro tenemos que pensar aún más en qué es la historia detrás del retrato, la persona, el paisaje, ver más el contraste, las luces, la oscuridad, ¿verdad? Entonces, por eso es más emotivo, que tiene una historia mucho más profundo que lo básico que es el color que, como usted menciona ahora, todo el mundo es fotógrafo profesional, quizás, Sí. porque el celular es de muy buena calidad. Sí. Sin embargo, tal vez recordarles a las personas que tuvieron la oportunidad de conocer esas cámaras, ¿verdad? Sí. Bueno, todavía hay cámaras, pero ya no hay de película, de película de celuloide. Sí. Cómo se trabajaban los químicos y cómo a la hora de imprimir la película sobre el papel, el hecho de dejar más una exposición, de dejarla menos o de dejar el papel más tiempo en el químico o de alterar un poco el químico, eso iba a alterar o a modificar los contrastes de los grises en la fotografía. Y entonces pues eso era precisamente porque muchos grises se parecían, pero había que buscar el tono exacto para hacer que esos grises se diferenciaran. Y ese era el arte. Ese era el arte y más gimnasia mental que uno tenía que hacer para poder lograr todo lo que estás diciendo, porque era mucho más complejo. Hoy en día, en menos de un segundo, se toma una foto buena. Claro, sí. Por supuesto que hay aplicaciones, ¿verdad? A nivel de cómputo para modificar las fotos y todo, pero ya no es igual que antes. Ya no es igual. Aunque hay una especie de revelado a computadora o posedición, ¿verdad? No sé, pero no es igual, ¿verdad? Sí. Y aún hoy con las cámaras se puede tomar fotos en blanco y negro. Las modernas cámaras, no los teléfonos celulares, pero las cámaras hacen fotos en blanco y negro y pues ahí tal vez todavía quede algo. Sí, correcto. Muy bien, entonces tenemos esta que es de su abuelo paterno. Correcto.
Vamos a ver otra imagen aquí. Está la persona y está el retrato. Sí, ese es un retrato inclinado un poco hacia lo figurativo porque ya lleva bastante. Pues sí, de casi medio cuerpo. Sí, de mi papá, que también nació en Punta Arenas. Ajá. Yo le hice este retrato estando en China porque mi papá fue el ex embajador de Costa Rica en China. Ujú. Y en este retrato, obviamente por su posición, quería usar la bandera para darle más peso a su posición y también, bueno, un regalo para él, ¿verdad? Obviamente porque sentí mucho orgullo Claro. por lo que estaba haciendo para el país y también como puntarinense. Sí. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con su programa Noches de Cultura. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales líderes en arquitectura, formados con calidad académica UH y planes de estudio actualizados que los preparan para edificar con bases sólidas el mañana. Excelencia es contar con una nueva y moderna sede, tecnológicamente equipada, donde te formarás en un ambiente que fomentará tu creatividad e inspiración. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Iberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli, Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. Regresamos con su programa Noches de Cultura. Estamos aquí con el pintor retratista figurativo Juan Manuel Delgado Méndez. Don Juan Manuel, aquí tenemos una de sus obras importantísimas porque precisamente es la figura del Papa actual, el Papa Francisco. Sí. ¿Cómo logró esto? ¿Ha tenido la oportunidad de entregársela a él? Él la conoce, salió en una estampilla. Cuéntenos toda esta historia. Sí. Después de entregarle el retrato al Papa Francisco a finales del año 2013, me contactó el presidente de Correos de Costa Rica que quería usar una foto de la pintura para el primer año conmemorativo pontificado del Papa Francisco, que muchos países estaban usando una fotografía y él quería usar la pintura mía. Entonces yo le dije que por supuesto que sí, pero tengo que regresar a Costa Rica primero. Aún estaba en Roma. Entonces, cuando regresé a Costa Rica, con mucho gusto leí una buena foto de la pintura y hizo esto en marzo del año 2014, donde Correos de Costa Rica lanzaron 15,000 estampillas con un valor de 300 colones y en menos de 3 meses se vendieron todas. Entonces, bueno, ya saben, los filatélicos, pues, y que difícil. no tengan esta estampilla, a ver cómo la consigue. Originalmente costó 300 colones, pero bueno, ya en el mundo de la filatelia debe estar muy cara. Sí. ¿Verdad? Seguramente. ¿De qué año es? Esto salió en el año 2014. 2014. Sí. Ajá. Muy bien. Y el retrato usted lo hizo con base, sí, en una fotografía del Papa. Sí, yo tuve que ir a... bueno, es una larga historia, pero voy a hacerlo lo más reducido posible. Sí, yo empecé hablando con la hermana Del Papa. Yo la contacté y... En Argentina. Sí, entonces ella me dijo que no tenía ningún contacto con su hermano por asuntos de seguridad. Entonces fue todo una aventura tratar de conseguir ese contacto directo, ¿verdad? Pero cuando lo hice, tuve que ir a la nunciatura y en ese entonces el nuncio me dio
a través del Vaticano la foto oficial del Papa para pintarlo. Entonces él ya sabía que yo se lo iba a entregar, pero necesitaba un plazo largo de 6 meses para realizar la obra, para barnizar la obra, para hacer todos los detalles con la embajada en la Santa Sede de Costa Rica para poder entregárselo personalmente. Entonces, 2 preguntas. sí. ¿Cuál es la técnica que se usa en este retrato? Eso es igual, óleo. Óleo. Sí. Ok, perfecto. Usted mencionó 6 meses, dijo necesitaba 6 meses. Sí. ¿Cuánto dura usted haciendo un retrato? Depende del tamaño, pero también no necesariamente depende del tamaño, porque he hecho pinturas muy pequeñas con mucho detalle que dura su tiempo, pero en general es entre 1 y 3 meses, ¿verdad? Pero digamos, si uno dura 3 meses, hay que dejar que se seque mínimo 1 mes para poner un barniz de retoque. Para poner un barniz final hay que esperar 6 meses a 12 meses para poner ese barniz de final. Entonces, y también para obtener, en este caso, los permisos del Vaticano, para también agendar con mucha anticipación la fecha, eso también lleva su tiempo. Entonces no se podía hacer como en 1 o 2 meses. Sí, claro. Sí. Muy bien, vamos a pasar a otra fotografía. Aquí tenemos un retrato. Sí, ¿de quién es este ese es el retrato que le entregué al rey Simeón II de Bulgaria. Ajá. Sí. Muy bien, este es en óleo también. Ese también es en óleo y se lo entregué en el año 2014. Entonces usted viajó a Bulgaria. Él tiene una historia también muy interesante, ¿verdad? Que es porque él tiene como un reinado de su familia de ser rey con una gran longevidad. Longevidad. Sí. Entonces el papá de él fue rey creo que a los 4 o 5 años y tuvieron que salir de Bulgaria e ir a España en exilio. Entonces él habla perfectamente español. Entonces en este caso él prefirió que nos viéramos en su palacio en Madrid. Entonces ahí fui a entregarse este retrato que luego él lo llevó a Sofía, Bulgaria, para ponerlo, ¿verdad? en un lugar sí, especial, destacado, me imagino. Aún no sé, tengo que ir ahí para ver exactamente para ver, dónde lo puse. dónde lo puso, pero ¿sigue siendo rey o ya no? Ellos ya no tienen, sigue siendo por nombre, pero ya no. Es una figura decorativa. Exactamente, sí. Pero él también fue primer ministro de su país y siempre es una figura muy importante, ¿verdad?, para su país y toda la historia que tiene su familia. Muy bien. Vamos a continuar y aquí tenemos precisamente el retrato del gran portero costarricense, ¿verdad?, que ha dejado el nombre de Costa Rica muy en alto a nivel mundial, sí. Y es Keylor Navas. Tal vez nos cuenta la historia detrás de este retrato, por qué decidió pintarlo, ¿verdad? Y cómo es todo esto. Sí, obviamente una figura como Keylor es muy difícil porque en ese año siendo portero del Real Madrid estaba en el top, ¿verdad? Bueno, siempre sigue muy alto, pero en ese momento, estaba bastante... En la cima. En la cima, exactamente. Sí. Entonces no fue nada fácil tener el permiso de él, el contacto y todo el proceso, pero yo quería pintar a Keylor porque para todos los costarricenses su historia es una gran motivación, ¿verdad? Una persona que llegó tan lejos, les da la oportunidad a todos los niños siempre a soñar en alto, ¿verdad? Que como yo siempre digo, que uno es el tamaño de su pensamiento y que él es una persona que siempre ha pensado y soñado en lo más grande y por eso con mucho trabajo está en la posición de donde está. Entonces yo quería conocerlo, quería hablar con él, quería que conociera de mi obra, también de todos los esfuerzos que he hecho en más de una década en la pintura en Costa Rica y se sintió muy orgulloso de esta pintura. Nos contaba usted que que consiguió la foto, bueno, que era sí. ¿En qué momento fue que hizo el retrato? Yo se lo entregué en el año 2016 y yo tuve que preguntarle al fotógrafo oficial, un fotógrafo oficial de la FIFA que tomaba en ese entonces todos los jugadores antes de ir al Mundial. Entonces tenía buena calidad de fotografía y me contestó. No era con celular. No, con cámara profesional y un fotógrafo profesional. Sí. Y entonces era buena calidad y también
obviamente quería pintarlo con el uniforme de Costa Rica, ¿verdad? Sí, claro. Porque nosotros sentimos mucho orgullo de todo lo que he hecho. Y bueno, creo que resultó todo bien. Yo se lo entregué en el proyecto Gol en Alajuela, como mencionó anteriormente. Y él se mostró satisfecho con su... Sí, hablamos, digamos, 15, 20 minutos, fue muy gentil. Después se acercó Brian Reese, el capitán, también, porque creo ¿No que... ha pintado a Brian Reese? Aún no, pero quizás podría. ¿O tiene en mente o algún otro jugador o algo así? Podría ser, digamos, si surge una oportunidad. O a mí obviamente me gusta siempre buscar mis raíces y por eso estoy aquí en Punta Arenas para exponer en un futuro y quizás, bueno, Punta Arenas sea campeón y podemos hacer algo ahí. Esto es óleo. Eso también es óleo. Pero también para mencionar algo que no hemos hablado. Sí. Generalmente uno pinta el óleo en un lienzo de algodón, ¿verdad? Sí. Pero yo pinto en lino, que es más fino, ¿verdad? Y da esa facilidad a que los colores resaltan más por ser lino. Pero en este caso, este retrato está hecho en madera. En madera, que también, para todos que están escuchando, la madera es también una forma muy buena de pintar el óleo también, porque absorba bien la pintura y resalta muy bien los colores. ¿La porosidad de la madera no afecta? Al principio sí, cuando uno está empezando a poner los colores, sí. Pero yo siempre, siendo lienzo, lino, madera, siempre pongo varias capas de gesso, ¿verdad? Para que no absorbe tanto y para también tener un poco más de peso, ¿verdad? Y facilidad para que la pintura se pueda ir formando. Entonces, es importante, ¿verdad?, explicarles que aún en el lienzo sí. Hay que poner esa base de yeso. No necesariamente, pero es ideal porque eso también va a llevar a la pintura que puede durar mínimo 200 años sin tener que retocar. Sin tener que retocar, la verdad. Sí. Porque, digamos, toda la preparación de una pintura es quizás más importante quizás del proceso de la pintura, ¿verdad? Porque esa preparación te ayuda, ¿verdad?, a que la pintura resulte mejor y también que puede durar cientos de años, que también es obviamente muy importante. ¿En la madera existe alguna base que se pueda poner antes de poner el color? Bueno, en el lado que voy a pintar, yo siempre pongo el gesso, ¿verdad? Pero en el otro lado, si es una pieza más grande de madera, siempre uno pone un sellador de madera para que no se doble sí. La madera, ¿verdad? Que es importante porque obviamente se va a doblar porque es muy delgada la madera, obviamente, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces eso es importante, pero... ¿Qué tipo de madera se puede usar para eso? Es como en inglés se dice MDF, un composite wood. Entonces es algo que uno puede comprar yo lo compro en EPA, ¿verdad? Que es así, muy delgado. ¿Será lo que aquí llamamos plywood? Puede ser plywood, puede ser otro material que usa. También hay muchos artistas profesionales que usan aluminio para pintar y diferentes materiales. Cartón, no sé, se puede usar cualquier cosa. Mientras uno le pone el gesso para aplicar la pintura encima, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí. ¿Y la duración es la misma o varía según el soporte? El soporte es sumamente importante, pero la madera es muy bien. Pero obviamente el lino, siendo más fino, es mucho mejor que el algodón, que es el lienzo que se consigue en el país. Me parece que el lino inclusive es más blanco que el de algodón, ¿o no? El algodón viene blanco generalmente, el lino es más como gris, ¿verdad? Okay. Pero a veces viene ya preparado la tela, a lo cual no es necesario aplicarle nada. Puedes empezar a pintar de una vez. Muy bien. Vamos a pasar a este otro retrato. Sí. Este es un retrato figurativo. Exactamente, gran parte ese es figurativo. Del cuerpo, ¿verdad? Ajá. Este es un señor que yo conocí en el año 2012, porque en ese tiempo yo estaba pintando una colección de gente cotidiana, gente haciendo sus labores en las calles. Y eso es algo que me gustaría hacer en Punta Arenas, porque Punta Arenas es muy particular en ciertas cosas. Entonces, este señor, cuando yo hablé con él, tenía una historia muy impactante, porque el hermano y el papá
ambos fueron asesinados en el labor de vender lotería en San José, en Moravia, particularmente Guadalupe. Entonces me emocionó más poder pintarlo y tener esa historia detrás de la pintura. Ajá. ¿Qué proyectos, dice usted que quiere pintar algo de Punta Arenas, qué proyectos tiene usted en mente, por ejemplo, de retratos de Punta Arenas? Obviamente Punta Arenas se destaca por el turismo, entonces hay que ver diferentes características en ese sentido. Obviamente todo el mundo viene aquí a comer un Churchill, entonces sí, claro, eso es una pintura. Otra pintura sería una persona, una mujer en la playa, ¿verdad? Y también destacar los aspectos arquitectónicos, las calles, diferentes personas. Yo cuando voy a pintar a alguien lo hago sin pensarlo, digamos, yo quiero que sea espontáneo, porque eso da más no sé, más inspiración propia hacia una pintura, porque si uno ya va, quizás uno va con una idea, pero si uno, digamos, ese señor, yo nunca pensé lo voy a pintar a alguien vendiendo lotería, pero yo lo vi un día y hablé con él, me gustó su historia y yo quería captar eso en la pintura, porque la pintura no es solamente el reflejo de la persona, pero también esa historia que lleva, está detrás, que va a durar toda una eternidad. Vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con su programa Noches de Cultura. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales UH, líderes en ciencias de la salud, formados con planes de estudio actualizados, únicos en el país. Excelencia es tener el mejor hospital de simulación en la región, único acreditado internacionalmente, donde te preparas para el mundo real. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Iberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli, Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. Estamos ya finalizando este programa, Noches de Cultura. Estamos con el pintor retratista figurativo Juan Manuel Delgado Méndez. Juan Manuel, esta pintura de la que estábamos hablando, el vendedor de lotería, inclusive la Junta de Protección Social se la pidió para ponerla en un billete de lotería. Así es. Y vamos a ver eso precisamente aquí. Esto es una pintura muy importante. Primero que nada es parte de la Junta de Protección Social, parte de su colección privada, y también usaron esta pintura, que esta lotería salió el 12 de mayo del año 2019, pero es importante porque es un homenaje a todos los vendedores de lotería. Entonces, este día en particular en mayo, la Junta hace un homenaje cada año a todos los vendedores de lotería, porque su trabajo y su labor es muy difícil. Y es muy importante darle mérito a todo lo que ellos hacen, para darle una alegría a un ciudadano. Sí, y para aquellos que son, que tienen creencias, bueno, el 87, ¿verdad? El que está aquí, a lo mejor, ¿verdad? Alguien se hace millonario con el 87. Juan Manuel, usted estuvo en China, pero entiendo que también que tuvo algún problema de enfermedad y usted logró superar. Sí. Y quisiera que vaya uniendo esto para ir ya llegando al final del programa con una frase que ahora usted dijo, que uno es lo que el pensamiento... Uno es el tamaño de sus pensamientos. Uno es el tamaño de su pensamiento. Me fascinó esa frase. Gracias. Tal vez esa parte, esa enfermedad suya, y luego
relacionándola con esta frase, uno es el tamaño de su pensamiento. Sí. Sí, yo en el año 2019 yo fui diagnosticado con una enfermedad debilitante de artritis que se llama espondilitis anquilosante, que causa muchísima inflamación en todas las articulaciones grandes. Entonces yo tenía inflamación en las rodillas, en la cadera, en la articulación sacroiliaca, en el tobillo, en el hombro, en el codo. Yo no podía hacer nada, estuve siempre en cama sin poder mover. Toda esa época no pintó. No pude pintar. Yo apenas no podía levantar ni siquiera el brazo. Digamos, intenté a veces sostener el brazo, pero también este codo estaba mal y fue muy complicado. Entonces, por razones laborales de mis papás, fui con ellos a China para buscar una cura alternativa, a lo cual la medicina tradicional china, entre las hierbas que ellos dan en té y también acupuntura muy intensiva, pude salir adelante, pero más importante, basado en esa frase, que yo quería salir adelante, porque muchos doctores incluso me dijeron que nunca iba a poder caminar, ¿verdad? Pero yo quería regresar a caminar, regresar a pintar nuevamente, y empujando mi silla en las calles de Beijing, empezando a caminar en una piscina. Todo fue un largo proceso de años, pero lo logré. Uno es el tamaño de su pensamiento. Sí. Este es un autorretrato. Ese es un autorretrato. Ese es la primera pintura que yo logré hacer estando en China en cama, porque aún no podía caminar. Entonces yo tenía un caballete pequeño y yo pintaba así en el borde de la cama, pintando este autorretrato, que es muy simbólico porque esa es la primera fotografía que yo tomé cuando regresé regresé a Costa Rica después de terminar mi carrera de arquitectura en Canadá. Entonces, ahí es donde empezó el sueño de ser artista. Entonces, por eso yo quería hacer ese retrato para motivarme en yo mismo. Pero este retrato lo hace estando usted enfermo. Exactamente, de una foto cuando yo tenía 21 años, cuando regresé a Costa Rica y cuando empecé a ser artista. Bueno, recordemos aquella pintora famosa mexicana, sí, que también ella tiene un accidente, ¿verdad? Frida Kahlo. Sí. Y comienza precisamente su carrera de pintura a raíz de este accidente y a raíz de estar postrada en una cama, es cuando su padre le regala el caballete y comienza la... Exactamente. Muy bien. Y aquí tenemos un cogedor de café. Exactamente, sí. El café obviamente es un símbolo, algo sumamente importante para Costa Rica. Nosotros tenemos el mejor café del mundo, aún incluso el Papa lo dijo. Y nosotros exportamos más de 1,5 millones de sacos al año, entonces es algo muy importante también para la economía y para la salud de la gente. Entonces yo quería hacer una pintura destacando esta profesión de alguien recolectando el café, algo que muchas personas hacen con muchísimo orgullo, y también es algo muy simbólico del país. Claro. Entonces, el recolector de café. Hay pinturas muy famosas, ¿verdad?, sobre el café. Por ejemplo, sí, aquella pintura que apareció en el billete de 5, sí, ¿verdad?, que ya no, muy pocos lo recordarán, sí, y que está precisamente en el Teatro Nacional, sí, ¿verdad? En la parte de arriba del segundo vestíbulo está esta pintura famosa también del café, ¿verdad? Sí. El compositor. El compositor. ¿Quién es? Yo lo he pintado muchas veces. Es una amistad de Canadá, español. Él también conlleva un aspecto importante en mi vida porque él era arquitecto y él me inclinó, también era artista, entonces me inclinó hacia la arquitectura, ¿verdad? Y siempre ha sido una amistad de mis papás y de yo mismo, entonces, y era una persona muy descriptiva con las manos, entonces eso es lo que me gusta de su persona, ¿verdad? Porque esta pintura en sí mismo tiene mucho carácter, dice mucho, ¿verdad? De su forma de expresar su movimiento. Me parece que hay en este cuadro un gran dramatismo, sí, precisamente que lo produce ese contraste fuerte de luz-sombra.
Sí, como hablamos anteriormente, no quería usar colores muy saturados en esta pintura. Quería hacer algo de color que se viera blanco y negro, por eso del aspecto emotivo que conlleve sus manos, su expresión. Me dijo que era arquitecto, Él sí, pero usted le da el nombre de compositor. compositor, sí, porque él está como componiendo algo, ¿verdad? Ok. Entonces está en esa Sí, porque cuando uno expresión. escucha compositor piensa en música. En música, sí. ¿Verdad? Inclusive la forma de sus manos pareciera como una dirección de Exactamente. orquesta, Sí. ¿verdad? Pero sí es una pintura, un retrato muy, muy dramático, Exactamente, sí. ¿verdad? Bueno, esta es la última pintura que vamos a presentarles. Usted tiene muchas, ¿verdad? Muchísimas, sí. Muchísimos Y años. entonces recordemos que vamos a hacer todo lo posible para que en el transcurso de este año Juan Manuel pueda traer estas pinturas aquí a Punta Arenas y presentarnos estas pinturas pues en la sala principal de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Esperemos que esté ya terminada toda la intervención patrimonial que se le está haciendo a la Casa de la Cultura y que pues la Casa de la Cultura siga como hasta ahora ha venido funcionando y pues que Juan Manuel quiera presentarnos su obra que verdaderamente es bellísima. Tal vez Juan Manuel, para terminar, hoy tenemos un gran problema con la juventud. Un mensaje para toda esta juventud, indicándoles que uno es lo que piensa. Claro que sí. Para todos los jóvenes, digamos, el arte es algo muy importante porque no es solamente crear algo de la nada, sino también lleva mucha disciplina que también va a ser importante a través de los años de la vida de una persona. Y es siempre muy importante nunca dejar de soñar, no solamente durmiendo, sino también despierto y pensar en grande, porque todo es posible y vemos tantos costarricenses que han logrado lo imposible para muchos, ¿verdad? Pero solo con ese pensamiento y esa creencia, esa fe, pueden lograr todo lo que uno puede pensar. Muchas gracias, Muchas gracias, Juan Manuel, y de esta forma llegamos al final de este programa, Noches de Cultura, no sin antes agradecerles la atención que nos han dado. Muchas gracias, buenas noches.